don Rodolfo, qué gusto saludarlo, muy buenos días a todos por allá. Gracias por tomarnos la llamada y la confianza en platicarnos. Maestro Marco Antonio Baños, preguntarle, este recorte de más de 1,000 millones de pesos que se acaba de autorizar en el presupuesto de egresos de la Federación, ¿en qué medidas o en qué va a venir a afectar al instituto? Bueno, efectivamente la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, acordó disminuirle al Instituto Nacional Electoral una cantidad por 1,072 millones de pesos que van a afectar de manera sensible varias actividades programadas por el instituto. Una primera que tiene un impacto directo es una partida presupuestal que nosotros teníamos prevista para la relación de los equipos de cómputo que le permiten al Instituto Nacional Electoral monitorear la transmisión de todos los spots de los partidos políticos y de las autoridades electorales en las señales de radio y televisión. Como usted recordará, desde el 2007 existe esta responsabilidad y ahora por vía de convenios incluso hacemos el seguimiento de la transmisión de los spots del gobierno federal a través de un convenio que se suscribió con la Secretaría de Gobierno para saber si se transmiten o no los spots de la propaganda gubernamental. Otro tema está asociado a las instalaciones de las juntas ejecutivas del INE y las juntas ejecutivas distritales. Tenemos 332 oficinas del instituto en estas cabeceras de los 300 distritos electorales y en las 32 capitales de las entidades federativas de la República. Sí. Y ahí nosotros vamos a tener una partida que a lo mejor cuando la gente escucha estas cosas no asimila qué es lo que en rigor estamos diciendo. Son las bodegas, son las instalaciones donde el ejército hace la custodia de los paquetes electorales. Ahí las bodegas tienen que tener toda una logística para tener los paquetes electorales uno por uno, casilla por casilla, y que la documentación esté perfectamente ordenada en anaqueles, que se coloquen separadores que no permitan que se mezcle la documentación a los materiales electorales y que se vaya a confundir a la hora que los distribuimos a los funcionarios de las mesas directivas de casilla. También, como usted sabe, a partir del mes de septiembre del año siguiente, inicia formalmente el proceso electoral 2020-2021 y el Instituto Nacional Electoral también tiene que instalar los 332 consejos locales y distritales del país. Vamos a diferir, don Rodolfo, un mes la instalación de estos órganos, porque si no podríamos pagar las dietas de los consejeros electorales del instituto. Y hay un detalle también que es un poquito delicado para el INE, porque teníamos previsto justamente la construcción de un edificio para la sede de la Junta Local del INE en Aguascalientes y en el estado de Nuevo León. Particularmente el edificio que nosotros tenemos en Nuevo León tiene dictámenes de protección civil que nos indican que el edificio debe ser remodelado para que exista el riesgo al personal de la institución. Y en Aguascalientes tenemos por convenio con el gobierno del estado la donación de un predio que tiene que ser construido para que no sea que una cosa que se llama cláusula reversa, y esto significaría que el gobierno le daría ese predio. Amablemente el gobierno estatal nos ha cedido este predio, pero no tendremos espacio para poderlo, espacio presupuestal para construir. Y obviamente pues hay un conjunto de otras actividades. Disminuiremos el tiempo de apertura de algunos módulos de atención ciudadana. Habíamos originalmente proyectado renovarse 16 millones de credenciales, podremos ir sobre 14 y medio millones de credenciales de lector. Entonces sí hay un conjunto de situaciones que están alterando el trabajo del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, a pesar de que el INE comparte la idea de que es necesario abaratar los costos de la democracia y de las elecciones en general, es un hecho que sería mejor que los diputados puedan tener una discusión más abierta, no solo con el INE, sino con las diversas instituciones del Estado mexicano a las cuales puede reducir el presupuesto. Ojalá que este tipo de situaciones se vayan paulatinamente corrigiendo y no sean decisiones unilaterales que lleven a este tipo de situaciones. Consejero electoral Marco Antonio Baños, este recorte presupuestal, me comentaba hace un momento un senador, es el segundo que se da y se está proyectando un tercero, y se corre el rumor de que en el futuro
el instituto desaparezca para que sea la Secretaría de Gobernación la que asuma nuevamente las funciones electorales. ¿Ustedes tienen conocimiento de esta situación? No hemos tenido ningún conocimiento, nadie ha planteado eso. Le diría yo, don Rodolfo, que he podido revisar la gran mayoría de las iniciativas de ley que se han empleado para modificar la legislación electoral y la Constitución también en materia electoral, y no he visto alguna que plantee la desaparición del INE. Se ha planteado la posibilidad de que los órganos electorales de los estados, usted lo sabe, pudieran subsumirse dentro de la estructura del INE y que el INE pudiera organizar todas las elecciones. Pero pensar ahora que desapareciera el INE y que ahora es como ocurría hasta finales de los años 80, sea la Secretaría de Gobernación, como ocurría antes a través de la Comisión Federal Electoral, la que haga las elecciones, me parecería un franco retroceso en materia democrática, porque volveríamos a colocar en manos del gobierno, con independencia de los colores partidarios, la organización de las elecciones, que mucho trabajo nos ha costado acreditar a lo largo de estas últimas 3 décadas. Creo que sería un despropósito y creo que la gente en general por el momento debe estar tranquila. No advierto en las iniciativas de ley ninguna propuesta de ningún diputado, ni de Morena, ni del PRI, ni del PAN, ni del Movimiento Ciudadano, ni del Partido del Trabajo, ni del Verde, ni de ninguno de los partidos políticos que tienen registro nacional. No advierto una propuesta que indique que el INE desaparezca y que sea el gobierno quien se encargue de las elecciones. Insisto, esta situación que en América Latina solamente se presenta en Argentina, de no hay un órgano electoral como el INE, sino una Oficina Nacional de Procesos Electorales que depende todavía del gobierno federal. Allá no es tema de discusión, pero eso de nosotros sí ha sido un tema de una enorme discusión y ha sido uno de los elementos centrales para impulsar la democratización del sistema político mexicano. Y en el tema de la modificación a la presidencia del Consejo, que fuera rotativa para remover en este caso al actual presidente, ¿en qué terminó este asunto? Pues tampoco se ha aprobado esa iniciativa, está presentada en la Cámara de Diputados. Nosotros hemos manifestado claramente que el nombramiento original del presidente Lorenzo Córdoba es por 9 años, concluye hasta el de abril de 2023, y creemos que nos tenemos que sujetar a una disposición que quedó claramente aprobada por los diputados en esa opción. Yo creo que sería ahora también una situación que atentaría contra la autonomía de la institución remover a Lorenzo Córdoba. Eso me parece a mí inadecuado. Me parece que si se quiere hacer esta modificación y hacer rotativa la presidencia cada 3 o cada 4 años, como ocurre en otras instituciones, primero se tendría que hacer la modificación, pero con efectos a partir de la próxima presidencia de la institución. Y yo creo, don Rodolfo, que si usted revisa, y obviamente las personas que nos escuchan revisan con atención lo que ha pasado con las presidencias rotativas en instituciones, citemos de entrada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí la presidencia es rotativa y vea usted nada más los desastres que hay internamente por las disputas de las presidencias, y no vaya tan lejos, vea usted lo que pasa en los tribunales electorales locales, lo que pasa en el INAI, por ejemplo, donde estas presidencias son rotativas, salvo la Corte, que digamos que racionalmente han podido canalizar sus diferencias y no las han hecho públicas. Yo creo que de ahí en fuera las disputas por las presidencias, cuando son rotativas y se le dejan al pleno de los propios órganos autónomos que se hagan, se vuelven un desastre. Yo preferiría, si quieren modificarse, no me opongo a que la presidencia pudiera ser rotativa, pero no a partir de este mandato de Córdoba, porque obviamente ya la Cámara le había asignado 9 años, pero no me gustaría que le den al INE la responsabilidad de que los propios consejeros elijan a su presidente. Eso generaría situaciones de mucha inestabilidad, como ha pasado en el Tribunal Electoral. Si no, revise usted lo que pasó recientemente con la salida antes de que concluyera su periodo de la presidenta Yanino Talora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí. La verdad es que esas cuestiones son muy incómodas. Hoy INAI, antes FAI, tuvo un problema entre el presidente y los demás comisionados y terminaron siendo prácticamente destituidos los 7 comisionados. Entonces, ¿para qué le metemos inestabilidad a un órgano que por sí mismo le haya llamado a generar estabilidad política en el país? Imagínense un colegiado del INE que se esté disputando la presidencia y tenga estabilidad en su funcionamiento, y es un órgano que tiene que garantizar estabilidad y paz pública. No me parece a mí un despropósito, y por otro lado, pues la cuestión es muy cara. En este caso, Lorenzo Córdoba fue designado por 9 años y que le debe cumplir su periodo. Ya
las reformas hay pero la que se presentó recientemente por parte del diputado Gutiérrez Luna no ha habido todavía votación en la Cámara de Diputados. Y para esta iniciativa, maestro Marco Antonio Baños, de hacer rotativa la presidencia, ¿ustedes los consultaron? ¿Alguien se ha acercado con ustedes? ¿Alguien les ha pedido la opinión sobre los recortes presupuestales? ¿Alguien les ha dicho cuáles son sus programas, sus proyectos y sus necesidades? ¿O simple y sencillamente en la Cámara de Diputados ellos resuelven por sí mismos? El INE ha tenido en los últimos años recortes presupuestales severos. Para el presupuesto 2019 fueron 950 millones, para 2020 serán 1072. Particularmente este año tuvimos una discusión larga con los diputados de la Comisión de Presupuesto, con el propio coordinador de bancada del partido mayoritario, los coordinadores de las bancadas de los demás partidos, así como con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero sí quiero decir claramente, con independencia de la presentación de la información que nos solicitaron, que fue exhaustiva, que fue muy amplia, yo creo honestamente los diputados siempre hacen oídos sordos, y en esta legislatura está viviendo una situación donde el recorte son unilaterales. Hay que recortarle 1,000 millones al INE o hay que darle 100 millones a la otra institución. Pero me parece que en una revisión objetiva ni de programas de trabajo ni de los criterios que en mi opinión se han aplicado para que el presupuesto se otorgue con racionalidad, porque el INE hizo recortes en la presentación de su propio proyecto de presupuesto, pero aún así vino un recorte bastante severo por parte de la Cámara de Diputados. Entonces estamos en uno completamente diferente, y creo que sí valdría la pena que estas situaciones se empiezan a ventilar públicamente, porque a mí me da la impresión de que los diputados han tocado oídos sordos y no han escuchado las razones esgrimidas, en este caso por la autoridad electoral, para que los recortes sean más apegados a la realidad. Imagínese usted nada más 1,000 millones de pesos. Tenemos que mantener una plantilla laboral que es muy amplia, por INE y nuestro plan nacional, pues vacante, donde se van a generar, porque no podemos contratar el personal a lo que no se le puede pagar en este momento. Entonces, la otra salida ya es un recorte masivo de gente y entonces aumentar la vía del desempleo, que ya de por sí es muy grave en este país, y dejar por consecuencia al INE en una condición de ineficacia operativa. Entonces, creo que los diputados tienen que tomar conciencia de esa situación, no solo con INE, sino con otras instituciones que también han tenido recortes severos, sin que nosotros estemos opuestos a la política del gasto social, pero todo tiene que ser absolutamente racional, no poner en peligro algo funcionado, en mi opinión, de manera correcta a lo largo de los últimos 30 años. Así es, porque además hay algo muy importante, maestro Marco Antonio Baños, consejero del INE, que es en el 2021 vamos a tener en las elecciones intermedias unas elecciones muy importantes, porque ya comienzan a ser concurrentes, y la preparación de las elecciones es tengo entendido, el próximo año, en el 2020. Sí, lo dice usted con toda la precisión. En septiembre del año que sigue empieza el proceso del 2020, que incluye la elección de 15 gubernaturas. No es un tema menor. La concurrencia de las elecciones nos ha llevado a esto. De estas 15 gubernaturas, estoy contando de Baja California, porque yo no creo que la Corte vaya a ratificar el periodo ampliado de una manera absolutamente inconstitucional y ilegal del Congreso del Estado de Baja California, para que el periodo de Bonilla sea no de 2, sino de 5 años. Esto es una de las aberraciones jurídicas más grandes que hemos presenciado en la historia de nuestras elecciones mexicanas. Entonces ahí estoy metiendo esa elección de Bonilla, que insisto, en mi opinión será resuelta por la Corte en cualquier momento, y también mi apuesta es a favor que la Corte determine que el periodo para el que fue elegido Bonilla son 2 y no 5 años. Entonces serían 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados Federal, y evidentemente una cantidad grandísima de elecciones en municipios y en los correspondientes ayuntamientos de las entidades federales del país. Así será una elección muy grande que empieza a proyectarse a partir de septiembre. Ahí empieza la preparación, ya se empiezan a trabajar documentos, materiales electorales, la instalación de los órganos, la campaña de actualización del padrón. Tendremos poco más de 91 millones de personas en la lista nominal, y se proyecta una instalación de alrededor de 163,000 casillas en el 2021. No, pues es una elección muy importante, y esperemos que en la próximo
análisis del presupuesto de egresos de la Federación, los señores diputados reflexionen y se den cuenta de la importancia del sostenimiento de organismos autónomos tan importantes como en este caso el INE, que es la columna vertebral de la democracia en México, es el que nos da la certeza y la legalidad de que quienes nos gobiernan fueron las mejores personas porque los elegimos de manera democrática, limpia y transparente. Maestro Marco Antonio Baños, agradecerle que nos haya tomado la llamada y estaremos muy al pendiente del trabajo que ustedes comienzan a realizar el próximo año. Muchas gracias, don Rodolfo, le agradezco mucho las atenciones y deseo lo mejor para estas fiestas, para todas las personas que me escuchan y para usted y su equipo de trabajo. Igualmente para usted, su familia y para todos sus compañeros allá en el INE. Un abrazo. Un abrazo para todos, hasta luego.